Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo conectar tu dominio desde Cloudflare para tu servicio de alojamiento web. Así es de que te mostraré cómo configurarlo, y esta es la continuación del video anterior donde te enseñé cómo comprarte un dominio y conectar los DNS con Cloudflare. Si no lo has visto, en este momento te voy a colocar una tarjetita que está apareciendo justo en este momento en la parte superior derecha de este video, donde puedes hacer clic y visitar el video número 1 para que puedas comprender lo que vamos a hacer en este video. Muy bien, queridos emprendedores, adicional a eso te mostraré cómo agregar el certificado de seguridad gratis que ofrece Cloudflare. Y bueno, antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. De verdad me apoyarías mucho con tu suscripción, y te recuerdo que esto es completamente gratis, solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. En el video anterior yo te mostré cómo comprarte un dominio tan barato como pagar por él menos de $2 y conectarlo con los DNS a Cloudflare. Así es de que en este momento nos encontramos dentro de la plataforma de Cloudflare. Ahora lo que vamos a hacer es apuntar este dominio que hemos comprado para el hosting o el servicio de alojamiento web en el cual yo deseo utilizarlo. El dominio que yo adquirí en el video anterior se llama quickpromo.club. Y aquí lo encuentro, como puedes darte cuenta. Voy a hacer un clic para poder ingresar y voy a ir a la parte de DNS, en la parte donde tengo este pequeño icono. Hago un clic y puedes darte cuenta que no tengo conectado absolutamente nada. Así es de que yo voy a utilizar un servicio de alojamiento con el proveedor a2hosting.com. Voy a dejarte un enlace debajo de este video. De hecho, te voy a dejar un enlace fijado en el primer comentario, en la cajita de comentarios, para que puedas venir acá si tú deseas adquirir un servicio de alojamiento web tan barato como pagar menos de $3 al mes. A mí me gusta muchísimo este proveedor porque te permite pagar de forma mensual. Muchos de los proveedores, si no les pagas el plan anual, no te permiten utilizarlo. A mí me encanta A2Hosting porque de verdad es muy rápido, y he probado GoDaddy, sus servidores más básicos, y la verdad dejan mucho que desear, son muy lentos, tienen un mal funcionamiento. También el de HostGator lo he probado y no me convenció para nada, y de verdad yo me quedo con este. Así es de que bueno, yo ya tengo un servicio de alojamiento que acabo de comprar, y lo que voy a hacer es entrar a la plataforma. Voy a hacer un login para acceder a el área de miembros. Voy a registrarme, voy a hacer login, voy a entrar. Lo que necesito en este momento es entrar a la parte del cPanel. Y una vez que estoy dentro de la cuenta, lo único que debo hacer es identificar dónde se encuentra el botón que dice cPanel Login. Así es de que bueno, hacemos un clic para poder ingresar a el área del cPanel y listo. Ahora bien, vamos a apuntar el dominio que hemos comprado en el video anterior y que te lo estoy mostrando directamente en Cloudflare. Vamos a apuntarlo a este servicio de alojamiento y vamos a iniciar por llevarnos la dirección IP que corresponde a este servidor. La dirección IP la encuentras en la parte superior derecha, aquí la puedes encontrar. Clic derecho, copiar. Muy bien, y vamos a llevárnoslo a Cloudflare. Vamos a regresar acá. No tenemos ninguna récord agregado, el dominio está completamente nuevo, así es de que yo voy a agregar este dominio a el servicio de alojamiento con A2Hosting. Voy a hacerlo a través de agregar un aRecord. Así es de que en el aRecord voy a agregar el nombre del dominio, tal cual como lo compré, que se llama quickpromo.club. Y lo que voy a hacer con la dirección IP que acabo de copiar es que la voy a pegar aquí, en la segunda cajita. Vamos a hacer clic en guardar cambios con la nubecita naranja conectada. La puedes activar y desactivar, pero vamos a dejarla conectada. Y hacemos clic en guardar. Perfecto, ya tenemos aquí la dirección IP que corresponde a el servicio de alojamiento que tengo aquí, con el cual voy a darte este ejemplo. Y ahora lo que yo voy a hacer es venirme al servicio de alojamiento. Voy a ir a la parte a la sección de dominios para poder agregar este nuevo dominio. Y lo que voy a hacer es clic en el apartado que dice agregar dominios. Boom, hago un clic. Entramos aquí y vamos a crear un nuevo dominio desde la cajita en la parte superior izquierda. Así que vamos a colocar el dominio. Se llama quickpromo.club. Perfecto. Hago clic fuera en cualquier campo.
Se autorrellenan estas dos cajitas y hacemos clic en agregar dominio. Muy bien, en este momento ya lo hemos agregado, se ha creado perfectamente. Hago un clic para regresar y aquí lo tenemos, el dominio. Ahora el siguiente paso es agregar el certificado de seguridad. Lo que voy a hacer es regresar a la ventana principal del cPanel. Voy a identificar la parte o la sección donde puedo agregar el certificado de seguridad que proviene de Cloudflare. Y este es en la sección de seguridad. Voy a hacer clic donde dice SSL/TLS. Hago un clic. Entro aquí y voy a ir a la parte inferior donde dice instalar y administrar el SSL para tu sitio HTTPS. Hacemos un clic en esta URL o en ese link y avanzamos a esta siguiente ventana. Aquí vamos a buscar el dominio que recién hemos agregado y este lo tengo aquí, quickpromo.club. Aquí está el dominio que acabo de agregar, lo selecciono. Y ahora es momento de regresar a Cloudflare para poder extraer el certificado y la llave privada. Así es de que vamos a Cloudflare, vamos aquí, vamos a la parte superior donde tenemos el icono que dice SSL/TLS. Hacemos un clic y aquí vamos a posicionarlo en full para que siempre nuestro servicio de Cloudflare esté totalmente conectado con nuestro dominio, esté funcional todo el tiempo. Y hacemos clic en la pestaña que dice origen del servidor. Hacemos un clic y hacemos clic en este botón de crear certificado. Hacemos un clic, avanzamos a esta siguiente ventana emergente y hacemos clic en siguiente. Aquí no movemos absolutamente nada. Clic en next y aquí tenemos nuestro certificado. Vamos a copiarlo de principio a fin, clic derecho, copiar y vamos a regresar a nuestro cPanel. Aquí es donde vamos a pegar este código, clic derecho, pegar. Muy bien. Ahora regresamos nuevamente a Cloudflare y vamos a copiar la llave privada. Vamos a seleccionarlo todo de principio a fin y hacemos clic derecho, copiar. Muy bien. Regresamos nuevamente a el cPanel y lo pegamos aquí donde dice llave privada. Boom, pegamos y aquí tenemos todo listo. En el campo inferior no tenemos que colocar absolutamente nada, simplemente tocamos el botón de instalar certificado. Hacemos un clic y aquí enseguida nos dice que se ha conectado de manera exitosa y hacemos clic en OK. Perfecto, de esta manera ya tenemos protegido nuestro dominio, mejor dicho, ya le hemos agregado el certificado de seguridad que proviene de Cloudflare, que es completamente gratuito. Déjame decirte que varios servicios de alojamiento web te venden el certificado de seguridad y aquí lo obtienes completamente gratis con Cloudflare. Entonces, bueno, no tienes que pagar absolutamente nada adicional, cosa que sucedería con HostGator o GoDaddy o cualquier otra empresa que te cobran por agregar certificado de seguridad. Aquí lo estamos obteniendo completamente gratis. Así es de que, bueno, ya tenemos nuestro dominio aquí perfectamente funcional. Vámonos a la parte de dominios. Y aquí podemos visualizarlo. Ya tenemos aquí quickpromo.club. Tenemos ya dado de alta nuestro dominio y podemos comenzar por administrarlo si es lo que nosotros deseamos. Y básicamente podemos crear todo lo que nosotros queremos dentro para agregar contenido. Déjame hacerte una prueba para demostrarte que es completamente funcional. Y voy a ir a la parte de subdominios. Muy bien. Aquí tengo mi dominio, quickpromo.club. Voy a hacer clic para poder llegar a la carpeta raíz. Recuerda que acabo de entrar ahorita en la parte de subdominios. Entonces voy a hacer un clic. Y boom, llegamos aquí directamente a la carpeta raíz. Voy a agregar un archivo para poder comprobarte que es completamente funcional y que cuenta con el certificado de seguridad HTTPS. Vamos a hacer clic en crear una fila. Y vamos a crearnos un archivo index.php. Muy bien, crear nueva fila. La seleccionamos, clic derecho, editar. Vamos a editarlo. Y aquí colocamos una palabra, por ejemplo, hola. Boom. Listo, guardamos. Y ahora sí, lo único que debemos hacer es copiar la URL del dominio y abrirlo en una nueva ventana. Vamos a copiarlo. Y vamos a una nueva ventana y vamos a pegarlo aquí. Control V. Voy a hacer Enter para poder ver mi mensaje. Y como puedes darte cuenta, está totalmente funcional. Aquí está lo que acabo de escribir.
Puedes darte cuenta que tengo el candadito de certificado de seguridad, la conexión es completamente segura y puedes darte cuenta que no pagué absolutamente nada por tener mi HTTPS o mi certificado de seguridad en el dominio que acabo de agregar. Así es de que listo, ya puedo utilizarlo para lo que yo quiera. Puedo agregar un WordPress, mi propio sitio web, mi tienda online, puedo agregar absolutamente lo que yo quiera. Muy bien, y regresando a Cloudflare, pues básicamente aquí cerramos la ventana, vamos a la parte de DNS y lo único que hicimos fue agregar un ARecord y lo colocamos la dirección IP que corresponde al servicio de alojamiento web. Quiero aprovechar para mostrarte cómo agregar un subdominio ya que nos encontramos aquí. Entonces básicamente para agregarnos un subdominio vamos a regresar a la ventana de el cPanel. Vamos al cPanel, boom. Y lo que vamos a hacer es copiar nuevamente la dirección IP que corresponde a este servidor. Clic derecho copiar. Vamos nuevamente a la ventana de Cloudflare y vamos a agregarnos un ARecord que será un subdominio. En este momento voy a crearme un subdominio que lo llamaré demo. Simplemente para mostrarte cómo se crea un subdominio y se apunta al mismo servidor. Pegamos aquí la dirección IP que corresponde al servidor y dejamos la nubecita naranja conectada. Hacemos clic en guardar y vamos ahora al cPanel. Vamos a crearnos ese subdominio en la parte en la sección de dominios. Vamos a entrar al subdominios y aquí vamos a crear el subdominio llamado demo. Debe ser exactamente el mismo nombre que colocas aquí en el ARecord demo. Exactamente ese mismo nombre debes agregarlo acá para crear el subdominio. Y aquí simplemente seleccionas el dominio correcto, que es quickpromo.club en este caso. Y aquí lo tenemos correctamente. Aquí está. Hacemos clic en crear. Muy bien, se ha creado en este momento. Muy bien. Y aquí tenemos el subdominio. Muy fácil. Ahora lo único que me queda sería repetir el proceso de regresar a la ventana principal del cPanel y ahora agregar el certificado de seguridad para este subdominio. Regreso nuevamente aquí a la parte de SSL, TLS. Vamos a la parte inferior para instalar el certificado de seguridad. Y aquí lo que voy a hacer es buscarme ese nuevo subdominio que acabo de crear llamado demo quickpromo.club. Así es de que aquí lo encuentro, lo selecciono y voy a regresar a Cloudflare para extraer nuevamente el certificado de seguridad, regresando nuevamente al icono SSL /diagonal TLS y repito exactamente el mismo proceso. Regreso nuevamente a la parte o a la pestaña de servidor original y vamos a crearnos el certificado de seguridad. Hacemos clic en siguiente, aquí no tocamos nada. Y repetimos exactamente el mismo proceso. Selecciono el certificado, clic derecho copiar, me lo llevo a este campo dentro del cPanel, control V y regreso a Cloudflare para copiar el código de abajo que es la llave privada. Nuevamente clic derecho, copiar y regreso nuevamente al cPanel para pegarlo en la parte donde dice llave privada y listo. Hago clic en instalar certificado. Y aquí automáticamente me dice que se ha instalado de manera correcta o de manera satisfactoria. Perfecto. Ahora ya mi nuevo subdominio también ya cuenta con certificado de seguridad y puedo comenzar a utilizarlo en el momento que yo quiera. Si yo entro a la parte de subdominios, nuevamente regreso acá. Aquí voy a encontrar mi subdominio y para poder entrar a la carpeta raíz simplemente debo hacer clic en este enlace y listo. Ya estoy dentro de mi carpeta raíz. Aquí está. El subdominio demo.quickpromo.club. Muy bien. Si hago nuevamente el ejemplo, puedo crearme un index.php simplemente para comprobar que es completamente funcional el subdominio y que todo lo he conectado correctamente. Lo voy a editar y ahora le voy a colocar aquí como texto demo 2. Pues realmente puedo escribir lo que sea. Hago clic en guardar cambios. Y ahora me voy a llevar el subdominio para abrirlo en una nueva ventana. Control C o clic derecho copiar. Cualquiera de las dos formas funciona. Abro una nueva ventana, lo pego aquí y le doy Enter. Y listo, está completamente funcional. Aquí ya puedo yo crearme mi WordPress, hacer lo que yo quiera, levantar mi website, levantar mi tienda digital, crearme un embudo de ventas, crearme una página de captura. Puedo hacer literalmente ya lo que quiera.
Tengo mi subdominio disponible y activo con certificado de seguridad. Es una conexión completamente segura, sin pagar ni un solo centavo. Así es de que bueno, queridos emprendedores, si este video te ha ayudado, por favor no olvides dejarme tu pulgar arriba. Considera suscribirte. Y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Te voy a dejar enseguida una pantallita al final de este video para que puedas ir y revisar el video número 1 y puedas entender cómo hicimos para conectar el dominio directamente con Cloudflare, y de aquí lo apuntamos a el servidor que puede ser el servidor de tu preferencia. Así es que bueno, queridos emprendedores, sin más por el momento, les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.